en la bibliografía que subí a la plataforma para que ustedes por su cuenta pues también vayan consultando. Em, entonces, les voy a compartir pantalla. Ok, entonces otra vez estoy utilizando este libro, es el que vamos a seguir al menos para esta primera parte. Vamos a iniciar con esta parte que es sumamente importante para establecer las bases de todo lo que sigue. Entonces hoy vamos a ver este primer tema, que son las distribuciones estadísticas, para que los que quieran ir adelantando material del curso, pues aquí se vayan guiando. Ok, entonces, em, si recuerdan sus cursos, el curso pasado de mecánica teórica, que en realidad es mecánica clásica, cuando analizamos el sistema de dos cuerpos, pues necesitamos, ya sea a través de la formulación hamiltoniana, lagrangiana, newtoniana o la que sea de su preferencia, pues tendríamos un sistema de ecuaciones. Dependiendo del número de partículas, van aumentando el número de grados de libertad. Si tenemos constricciones al sistema, estos grados de libertad van disminuyendo. Entonces, si recuerdan el sistema de dos cuerpos, por sí solo ya tenía una riqueza por sí solo. Si llegan a estudiar el sistema de tres cuerpos, las ecuaciones se empiezan a volver cada vez más complicadas. Hay muy poco, hay muy pocas entradas para soluciones analíticas. Hay condiciones muy particulares para que se pueda dar algún tipo de solución analítica. Ya ni les cuento cómo tendría que ser el tratamiento de cuatro cuerpos, cinco cuerpos. Bien. En física estadística utilizamos un conjunto de leyes estadísticas para describir un conjunto grande, y ahorita les voy a precisar a lo que me refiero con grande, de partículas. Entonces, en particular vamos a estar hablando de sistemas macroscópicos, como le indican acá. Es decir, cuerpos formados por un número grande de partículas. Cada una de estas partículas van a agregar 3 grados de libertad al sistema, lo que es equivalente a 3n ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, para poder determinar toda la dinámica del sistema, pues necesitamos resolver todo este conjunto de ecuaciones y pues hacer lo mejor que podamos, ya sea por métodos numéricos, por algún tipo de aproximación que se les ocurra, pues vamos a poder decir algo acerca del sistema. Esto es un poco lo que se hace en simulaciones por computadora. Si tenemos un sistema coloidal, vamos a agarrar alguna de estas partículas, vamos a describir obedeciendo, no sé, las leyes de Newton y la interacción de esta con las demás, y vamos a poder describir la evolución temporal de esta partícula con respecto al tiempo. Ese es un método de solución.
Em, el problema aquí es que no podemos describir sistemas lo suficientemente grandes como para poder hablar de un sistema macroscópico. Eh, las simulaciones más grandes de partículas que yo he podido ver van del orden de las 3 millones de partículas. 3 millones. Cuando en un sistema físico real debemos de tener del orden del número de Avogadro. Entonces, para poder resolver numéricamente este tipo de sistemas, aún estamos algo lejos, al menos con la tecnología que tenemos actualmente. Ok. Mm, ok, entonces, como les venía comentando, en general, el tratar de resolver todas y cada una de estas ecuaciones de manera individual, pues resulta un tanto impráctico. Entonces, conforme el número de partículas aumenta, entonces la complejidad de todo este sistema de ecuaciones, el acoplamiento que pueda tener, se vuelve cada vez más complicado. Y eso simplemente para sistemas que no sean sumamente complicados desde el punto de vista termodinámico, es decir, sistemas aislados, sistemas que no tienen ningún tipo de perturbación externa, que no hay flujo de materia o energía hacia este. A pesar de esas constricciones, el sistema sigue siendo sumamente complicado. Entonces, necesitamos ciertas herramientas estadísticas para poder tratar con este tipo de problemas. Entonces, si recuerdan sus cursos de probabilidad y estadística, dependiendo del tamaño de la muestra de de tu población, entonces vas a poder aplicar ciertas propiedades, ciertas reglas. Ahí es el caso de la física, perdón, de la estadística inferencial. Aquí tenemos, esto se aplica, por ejemplo, en encuestas, donde para una población como la población mexicana, pues si saben hacer un buen método de muestreo, entonces vas a poder decir algunas propiedades de todo el conjunto. Nosotros estamos interesados en una estadística de grandes números, la cual obedece sus propias reglas y son las herramientas que se suelen utilizar en en esta rama de la ciencia. Entonces, para poder empezar a atacar este tipo de problemas, lo primero que necesitamos definir o recordar en el caso de ustedes es el espacio-fase. Por cierto, me pueden interrumpir en el momento que sea si tienen algún tipo de pregunta. Okay, ¿recuerdan qué es el espacio-fase de sus cursos de mecánica clásica? ¿Nadie? ¿No era el espacio formado por las posiciones y los momentos? Ujú. Sí, básicamente es eso. Si tenemos un sistema, este, por ejemplo, algún sistema coordenado, X, y tenemos una partícula ubicado en una cierta posición y con una cierta velocidad. Entonces, esta es una partícula con masa y una cierta velocidad. Entonces, vamos a poder describir el espacio correspondiente a su posición y su momento para una partícula puntual a un espacio mucho más grande
Lo que estoy tratando de representar aquí es un espacio 6-dimensional. Ustedes me van a tener que permitir esta libertad de representación. Tenemos aquí un espacio en 3 dimensiones, otro espacio en 3 dimensiones. Vamos a generar un espacio en 6 dimensiones. Y todos estos puntos que tenemos en este espacio fase, le vamos a llamar un punto fase. Vamos a estar utilizando esta anotación de coordenadas generalizadas. Esto es solamente para ejemplificar. Y todos los movimientos que me lleve de un tiempo inicial a un tiempo posterior, dentro de este espacio fase, le vamos a llamar una trayectoria de fase. Entonces, vamos a poder describir la posición, el momento, la configuración y el momento de un sistema en un estado inicial, y conforme avance el tiempo, su configuración y su momento puede cambiar obedeciendo algún tipo de regla. Ok, este es el espacio fase. Igual, cuando ustedes vieron la formulación hamiltoniana, tuvieron que estar discutiendo algunas de las propiedades que rigen a este espacio fase. Muy bien. Ahora, así como el curso de termodinámica inicia definiendo las fronteras físicas, pues a un sistema termodinámico, aquí vamos a hacer algo equivalente. Vamos a tratar primero con sistemas cerrados, que son los más sencillos de trabajar. Actualmente hay hay investigaciones enteras tratando de trabajar con sistemas abiertos, pero eso ya es tema para otra ocasión. Entonces, tenemos respecto de algún sistema de referencia dado, tenemos un sistema aislado, no hay flujo de materia, no hay flujo de energía. Siempre va a haber una barrera física que impida ya sea flujo de energía térmica, radiación, algún tipo de esfuerzo cortante, algún tipo de perturbación. A eso le vamos a llamar un sistema cerrado. Entonces, perdón, respecto a algún cierto sistema de referencia, ¿sí ven mi puntero? Pregunta. Sí, sí, lo vemos. Sí, perfecto. Sí, respecto a algún sistema de referencia dado, vamos a poder ubicar la posición y la velocidad de cada una de las partículas. Y entonces vamos a poder ser capaces de construir el espacio-fase correspondiente a este sistema macroscópico. Ahora, vamos a empezar analizando un subsistema dentro de todo este sistema. Es decir, estos subsistemas van a ser lo suficientemente pequeños comparados con el tamaño del sistema total para poder hacer un tratamiento diferencial de este sistema, pero lo suficientemente grande como para que sigan valiendo este tipo de hipótesis de números grandes. Entonces, no es ni muy pequeñito ni muy grandotote. Entonces, y cada uno de estos elementos ahorita no está representado correctamente, pero se buscan que sean elementos diferenciales. También pueden ser elementos no diferenciales en el sentido de cálculo, del cálculo que ustedes vieron a lo largo de la carrera, pero puede tener el mismo tratamiento.
Ok, entonces nos vamos a enfocar primero en este tipo de subsistemas. Ujú. Estos subsistemas, a pesar de que estos sistemas globalmente son cerrados, estos subsistemas van a estar interactuando unos con otros. Dos subsistemas vecinos van a poder intercambiar partículas, van a poder intercambiar energía. Entonces, vamos a ver ciertas restricciones o ciertas condiciones, mejor dicho, para que podamos seguir trabajando con este tipo de sistemas. Entonces, los subsistemas entre sí intercambian materia y energía. El sistema completo no lo hace así. Entonces, una vez que nosotros tenemos a nuestro subsistema, vamos a poder mapear cada uno de las posiciones y velocidades de cada una de las partículas a una configuración y un momento. Otra vez, aquí estoy tratando de representar un sistema multidimensional en donde todas y cada una de las partículas de este espacio, voy a poner aquí nuestro sistema de referencia original, X, Y y Z, desde donde estamos empezando a medir una posición y una velocidad, este va a tener su propia representación dentro de este espacio multidimensional. Ok, entonces, a su vez, dentro de todo este espacio, vamos a poder elegir una porción de todo lo que tenemos acá. Y de acuerdo a la anotación del libro, lo vamos a representar como un delta Q y un delta P, donde el delta Q va a tener, va a ser el producto de cada uno de los elementos diferenciales individuales de cada uno de los subsistemas. Es decir, para la partícula 1 vamos a tener delta Q1, delta P1. Este es para la partícula 1. Para la partícula 2 vamos a tener su propio espacio-fase. Aquí P1, Q1, P2, Q2. Igual, dependiendo de las configuraciones y velocidades que tengan, de Q2, de P2. Y así sucesivamente hasta el enésimo de estos. N, N, delta Q, N, delta P, N. Entonces, la suma directa de todos y cada uno de estos subespacios van a generar este espacio más grande. Y cada uno de estos elementos, estas porciones del espacio, van a generar un elemento de volumen dentro de este espacio más grande. Ok. Esto se explica un poco más, con más detalle aquí en el libro. Igual solo estoy agarrando ciertas porciones que me parecen importantes para que ustedes las puedan tener como apuntes. Ok, entonces, una vez que tenemos definido este elemento de volumen dentro de nuestro espacio-fase, entonces vamos a hacer un cierto análisis de todas las partículas que están pasando dentro de este elemento diferencial. Entonces, cualquiera de nuestras partículas va a estar llevando en algún instante de tiempo este punto. Y conforme avance el tiempo, esta va a estar chocando con otras partículas y se va a estar moviendo a lo largo del espacio-fase.
Y así se va y así se va a ver. Igual para la iésima de estas partículas, entonces va a estar dando vueltas por todo este espacio accesible que tiene. Entonces, para un tiempo lo suficientemente largo, las trayectorias de estas partículas pasan las suficientes veces por este elemento diferencial. Y entonces, el número de veces que pasan en un intervalo de tiempo delta t dentro de esta superficie permanece constante a lo largo del tiempo. Es decir, si aquí tenemos, no sé, un tiempo de 10 segundos, en este intervalo de tiempo, no sé, de 10 segundos, un segundo, las partículas estuvieron llenando esta porción del espacio-fase. Si este duplica su tiempo, este intervalo de tiempo duplica también. Y entonces, si esta condición se cumple, el sistema se vuelve estacionario. Es decir, este sistema ya no va a cambiar a pesar de que pasen 1 año, 1000 años, 10.000 años. Esto es una de las características primordiales de un sistema en equilibrio. Para los sistemas fuera de equilibrio, esto no es completamente cierto. Entonces, esta cantidad que nosotros estamos definiendo va a estar asociada con una probabilidad. Y es la probabilidad de que el sistema se encuentre en esta configuración en un instante dado. Ok. Entonces, ya que tenemos estas ideas, estos conceptos ya bien entendidos, bueno, según yo, ¿queda claro esta parte del este planteamiento? Sí, no. ¿Quieren que repita algo? ¿No les quedó claro algo? A ver, Profe, empezaré ¿podría a volver a hacer. repetir otra vez esto del diagrama, por favor? Ok, ¿en qué parte? ¿Más arriba? No, esta parte donde dice iésima trayectoria de fase. Ah, ok. Bien. Otra vez. Este contorno en rojo va a representar el espacio accesible por el sistema. Es decir, todas las partículas que estaban aquí adentro van a tener a lo más el espacio accesible delimitado por esta frontera en color rojo. Entonces, este elemento diferencial que dibujé acá está representado por este cuadrado en negro. Entonces, tenemos un montón de partículas y todas se están moviendo de manera un tanto aleatoria desde una perspectiva macroscópica, obedeciendo las leyes de Newton, y estas se empiezan a mover por todos lados, por todos lados. Y entonces, si cuentas en algún instante dado cuántas partículas están dentro de este rectángulo, tú vas a obtener un número. Si pasa un cierto tiempo y vuelves a hacer esta misma medición de cuántas partículas hay en un intervalo de tiempo dado, entonces vas a tener otro número. Y así te vas, repitiendo cada una de las mediciones. Entonces, para un tiempo lo suficientemente largo, se espera que esta razón entre el número de partículas que habitaron en este intervalo de tiempo entre el tiempo total sea constante. Es lo que se está tratando de representar acá. Aquí
la iésima partícula, pues es solamente para hacer énfasis en que todas y cada uno de las trayectorias que estamos viendo es de un conjunto mayor de partículas, de n partículas. Aquí es solamente la trayectoria de una de ellas. Ok. Y entonces, ya que tenemos esta medición, vamos a poder asociar todo esto a una función de probabilidad. Es decir, la probabilidad de que el sistema se encuentre en alguna configuración a un tiempo dado. Eso es lo que vamos a estar describiendo con esto que tenemos acá. ¿Quedó claro o te confundí más? Sí, ya, gracias, profe. Perfecto. Ok, esto es solamente la parte conceptual, como para que nosotros podamos tener una idea en nuestra cabeza de qué es lo que está pasando. Ahora, vamos a llevar esto a un límite diferencial. Es decir, vamos a pasar de una descripción en donde tenemos un cierto intervalo delta a una descripción puntual. Y en esta noción diferencial, bueno, no estrictamente puntual, todas las nociones de cálculo diferencial que ustedes aprendieron en sus cursos de cálculo. Entonces, así como tenemos definido este elemento de volumen dentro del espacio-fase, vamos a tener un elemento diferencial de volumen dentro de nuestro espacio-fase. Este elemento diferencial de volumen pues va a ser el producto de cada uno de los elementos diferenciales individuales. Es decir, este de acá sería el elemento diferencial asociado al subespacio de la partícula 1. Este de acá al subespacio de la partícula 2. Esto que tenemos acá al subespacio de la partícula 3. Entonces, aquí tenemos tres S elementos diferenciales. Aquí recuerden que es su posición por relacionarlo con las coordenadas cartesianas X, Y y Z. Cada uno de estos son 3S. 3S acá y 3S acá. Vamos a tener 6S elementos diferenciales. S porque aquí en el libro lo anotaron así. Van a ser 6S integrales que vamos a tener que resolver. Entonces, en esta noción diferencial, nosotros vamos a establecer a esta propiedad que nosotros estamos definiendo aquí, también en una noción diferencial. Entonces, para poder hacer esto, nosotros necesitamos una función de punto que nos lleve esta densidad de probabilidad, así lo vamos a llamar, así lo suelen llamar en la literatura, una densidad de probabilidad que va a depender de las posiciones y las configuraciones. Entonces, si esta es la probabilidad, y esta es la densidad de probabilidad. Y este es nuestro elemento diferencial de volumen. Bien. Entonces, igual, esta va a ser ahora una función de punto de las coordenadas en todo este superespacio, en el espacio-fase. Esta función, ok,
Bueno, aquí ya establece la notación que va a llevar el libro. Si está únicamente la P y la Q solita, lo que está tratando de representar es el momento y la configuración de todas y cada una de las partículas del sistema. Es una función de densidad de probabilidad y es llamada la función de distribución. Entonces, esta necesita que sea estar normalizada para poder seguir hablando de probabilidad. Ok. Una vez que es algo que no he enfatizado lo suficiente, me voy a regresar un poco. Aquí. Dependiendo de las características del sistema que estemos estudiando, este sistema va a obedecer ya sea las leyes de Newton o de la mecánica clásica o de la mecánica cuántica. Todo esto va a estar determinado por algo que se le llama la longitud de onda de De Broglie. Lo veremos más adelante. Pero para empezar a hablar de un sistema estadístico y empezar a hablar de las propiedades que nosotros vamos a estar analizando, primero necesitamos resolver el problema físico asociado. Es decir, si tenemos un gas ideal, lo único que necesitamos es las leyes de Newton. Las leyes de Newton, ni siquiera eso, la cinemática del choque de partículas, y una vez que nosotros tengamos ese tipo de información, podemos empezar a construir una solución global para todo el sistema. Si el sistema es un líquido, ahora sí necesitamos, por decir, si fuera un sistema de partículas cargadas, necesitamos la mecánica de Newton, las ecuaciones de Maxwell, resolver el sistema asociado a lo que estemos analizando en cada uno de estos subsistemas, y entonces sí, vamos a empezar a poder trabajar en una solución. Si bajamos la temperatura, tenemos otro tipo de partículas y tenemos, por decir, un condensado de Bose-Einstein. Lo primero que tenemos que hacer es resolver el sistema mecánico cuántico asociado. Describir que los niveles energéticos, cada una de las condiciones que se requieren para hacer alguna transición en tu sistema. Y una vez que se tengan bien entendidas esas leyes que van a obedecer este subsistema, ahora sí, vamos a poder empezar a construir una solución global. Es lo que se quiere decir, es lo que quiere tratar de comunicar esta parte del libro. Entonces, nosotros ya tenemos información del sistema, sabemos la física que hay dentro de cada uno de los subsistemas. Entonces, a partir de las condiciones que estamos bajo las condiciones a las que está sujeta el sistema completo, ahora sí vamos a poder empezar a hacer una solución. Si ya tenemos la solución, entonces podemos empezar a describir algunas propiedades estadísticas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a tener el promedio sobre el sample. Aquí vamos a tener una función de punto, f, por decir que sea el campo de densidades, densidad de masa o densidad de carga, lo que ustedes quieran. Tenemos la densidad de masa, por decir algo, que depende de la posición y del momento. Se me ocurre algo en relatividad especial. Entonces, para poder calcular la densidad promedio, vamos a necesitar una función que describa cuál es el valor de su masa como función de
la posición en la que se encuentra el objeto y el momento que tiene, así como la distribución de probabilidad de que el sistema se encuentre en una configuración dada y el elemento diferencial de volumen. Este es el promedio ponderado de todos los días. Entonces, este tipo de promedio se le llama el promedio estadístico. Ajá, y esto nos permite no depender directamente de hacer promedios sobre el tiempo, al menos en esta termodinámica clásica del equilibrio. Ok. Bueno, aquí dice que es obvio, vamos a ver si realmente es cierto. A partir de la definición 1.1, vamos a ver, pues está 1.1. Ah, esto de acá. Ok, sí. Según esto, si hacemos esta integral, vamos a tener vamos a tener exactamente esto de acá. Y pues casi es directo. O sea, tenemos que para un promedio en un intervalo de tiempo dado, t, esta función no va a ser solamente una función del momento y de la configuración, sino también del tiempo, a través de la dependencia temporal de P en T y la dependencia temporal de Q en T. Entonces, si pasamos esta cantidad constante dentro de la integral, el elemento diferencial que nosotros vamos a poder construir va a ser esta dw que teníamos aquí arriba. Esta de acá. Y dw es justamente esta cantidad de acá, regresando a 1.5. El poder cambiar de una integral en el espacio a una integral en el tiempo y viceversa se le llama hipótesis de ergodicidad. Y otra vez, esto es válido para sistemas que se encuentran en equilibrio termodinámico. Para sistemas fuera del equilibrio termodinámico, esto no se cumple. Ok, entonces, vamos a decir que un sistema se encuentra en equilibrio térmico si cualquier propiedad que nosotros podamos medir en cada uno de estos sistemas son idénticas al promedio global. El promedio global de esta. Esto nos garantiza que el sistema, pues otra vez, va a ser estacionario, que el sistema no va a depender explícitamente del tiempo al menos. Y con eso ya simplificamos bastante el sistema porque cualquier propiedad en la que nosotros estemos interesados, perdón, pues simplemente vamos a tener que hacer una integral ya sea aquí o aquí. Dependiendo del problema, vamos a necesitar una u otra. Entonces, ok. Para un sistema cerrado, es decir, otra vez que no hay ni flujo de materia ni energía si se encuentra fuera de su estado de equilibrio, la tendencia natural del sistema es que trate de buscar este sistema de equilibrio. Los sistemas a los que vamos a estudiar en este curso van a tener este comportamiento. Y el tiempo que el sistema tarda en pasar de una configuración de no equilibrio a su configuración de equilibrio se le va a llamar un tiempo de equilibración.
por decir, si este es su valor de equilibrio y tenemos que algunos de los subsistemas dentro de todo de nuestro sistema global, de nuestro sistema macroscópico está arriba del valor de equilibrio y las demás se encuentran abajo del valor de equilibrio, estas van a intentar llegar a el valor de equilibrio. El tiempo que le tarde llegar de esta configuración a esta se le va a llamar el tiempo de relajación. Ahora, el área de la física que se encarga de estudiar este tipo de sistemas, este tipo de comportamientos se le llama kinetics o cinética. Y esta es una de las entradas que se tienen para poder hablar de sistemas fuera del equilibrio. Si nos da tiempo, lo veremos al final del curso. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Quieren que repita algo? Bueno, a mí me quedó un poco la duda de la hipótesis de ergodicidad. ¿Ergodicidad? Sí, sí me quedó como que no entendí muy bien. Ok, sí, está bien. Bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Cómo calcularías la probabilidad de que una parte del sistema se encuentre en este rectángulo? Piensa un poco en los diagramas de Venn. Tal vez por su área, no sé. Ajá, la relación en sus superficies. Ok. Entonces, lo que está en rojo es el espacio accesible al sistema. Lo que está en negro es la configuración total del sistema. Entonces, una ruta para calcular la probabilidad de que el sistema se encuentre en esta configuración es la relación entre superficies. Esa es una ruta. La otra es la que nos está platicando acá. Tenemos un conteo del número de partículas que se encuentran en este rectángulo en un intervalo de tiempo. No es como tal la superficie, es el número de partículas en un tiempo dado. Entonces, si el tiempo es lo suficientemente largo, perdón, en un estado de equilibrio, nosotros vamos a poder apreciar que ya sea que nos fijemos en las superficies o que hagamos un conteo en el tiempo, el conteo de partículas en el tiempo que ocupan esta superficie, ambas relaciones van a terminar siendo equivalentes. ¿Sí? Entonces, aquí, o más bien aquí, estás haciendo un cálculo sobre las superficies y aquí estás haciendo un conteo como función del tiempo. Entonces, si ambas rutas son equivalentes, el sistema se le llama ergódico, obedeciendo esta hipótesis de ergodicidad. Y esto, otra vez, solamente es válido en sistemas en equilibrio. ¿Quedó mejor así? Ok. Sí, ya mejor. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Ok. Si no hay dudas, si está todo claro como el agua, pues entonces vamos a descansar unos 10 minutos y regresamos a la siguiente parte. ¿De acuerdo?
Sí.
Listo. Ok, el siguiente tema es... Les comparto. Bien, estas notas también, a diferencia de estas de aquí arriba que acabamos de ver, están en construcción. Entonces va a ir un poquito más lento. ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Tengo público? Sí, aquí estamos. Excelente. Sí. Bien. Estas son, pues otra vez, las primeras piedras que necesitamos colocar en nuestro andamiaje como para poder empezar a hablar un poco de las propiedades que nosotros vamos a poder describir en un sistema macroscópico. Entonces, como ya les comenté, para el sistema macroscópico completo, el sistema va a ser cerrado, no va a haber flujo de materia o de energía, pero a diferencia de los subsistemas, estos sí van a estar intercambiando energía con algún subsistema vecino. Entonces, ya sea que este subsistema ceda o adquiera energía o masa por parte de sus vecinos, vamos a considerar intervalos de tiempo lo suficientemente pequeños como para que este flujo sea aproximadamente cero. Entonces, esto es importante porque para simplificar muchísimos de los cálculos, es necesario que todo lo que pasa dentro de uno de estos subsistemas no afecte a lo que pasa en los sistemas vecinos. A esto se le va a llamar independencia estadística. Es decir, el estado de cada uno de los subsistemas no afecta la función de distribución de probabilidad de otros subsistemas. Y esto va a estar asociado con la noción que acabamos de escribir acerca de equilibrio térmico, la noción que tenemos de estacionalidad. Entonces, vamos a considerar dos subsistemas dentro de nuestro espacio-fase. Al primero lo vamos a denotar con este paréntesis 1, el otro con este paréntesis 2. Cada uno volúmenes dentro de cada uno de estos subsistemas, perdón. Y vamos a hacer la composición de un espacio más grande. Un espacio, no sé qué está pasando con el mouse. Disculpen. Ya. Un espacio que va a estar formado por la suma directa de estos dos subsistemas. Vamos a ver aquí que va a ser simplemente el producto de estos dos. No sé por qué está el punto. Ha de ser indica una multiplicación. Este punto de acá. Entonces, voy aquí a dibujarles creo que ya lo tengo aquí abajo. Sí, ok. Entonces, de la misma forma en la que nosotros calculamos la probabilidad en un subsistema para la composición de un espacio más grande
que va a representar a dos subsistemas. Entonces, vamos a poder hacer, vamos a necesitar hacer un cálculo, un cálculo de esta forma, para poder calcular la probabilidad total. Entonces, si los sistemas son estadísticamente independientes, entonces vamos a poder hacer la separación de, de este cálculo de la probabilidad, separando, por un lado, todo lo que pertenezca al espacio 1 y por otro lado, todo lo que pertenezca al espacio 2. Ajá. Esta es una hipótesis muy fuerte. Es decir, la dependencia funcional rho tp rho 1, 2 tp 1 P2 Q1 Q2. Aquí estoy indicando todos y cada uno de los vectores de momento del subespacio 1 para el número de partículas que tengan, todos y cada uno de los vectores de momento del subespacio del subsistema 2, lo mismo para las configuraciones, que yo lo pueda escribir como P1, Q1, Rho, PP, Rho2, Q2. Esta va a ser una hipótesis fundamental para poder hablar de independencia estadística. Y entonces, si podemos hacer esta separación, entonces el cálculo se vuelve relativamente sencillo. Muy bien, aquí estoy simplemente poniendo de manera gráfica lo que acabamos de platicarles acá. Es decir, tenemos dos subsistemas, 1 y 2. Cada uno tiene su propio espacio-fase. Y la suma directa de estos dos espacios va a generar un espacio más grande. Aquí tendría que ser algo así. La suma directa. Si aquí la función de distribución de probabilidad, perdón, la función de densidad de probabilidad tiene un cierto valor aquí y es 0 fuera de esta región, lo mismo va a aparecer acá. Y entonces vamos a poder generar una densidad de probabilidad total. Es decir, que el sistema, que los dos subsistemas se encuentren en este espacio y este espacio a un tiempo dado. Si hacemos esta declaración, pues va a ser igualmente cierta si la función de distribución de probabilidad del sistema compuesto es el producto de sus factores. Entonces, cada una de estas partes son estadísticamente independientes. Ok. Esto de aquí, esta separación que hacemos de la función de distribución de probabilidad, nos va a permitir hacer algunos cálculos de manera más sencilla. Por ejemplo, si tenemos alguna cierta propiedad f que que esté medido en el subespacio 1 y en el subespacio 2, subsistema, perdón. Entonces, a partir de 2.1, lo que tenemos acá,
y la ecuación 1.5, que es lo que les estoy escribiendo acá. Entonces vamos a poder escribir el promedio o la correlación de estas dos cantidades. Entonces, ok, esto es lo que les digo que está apenas en construcción. Así que vamos a irnos un poco más despacio. Ok, entonces, para calcular el promedio de estas cantidades necesitamos F1, que solamente tiene las coordenadas del subsistema 1, F2, que solamente tiene las coordenadas del subsistema 2, y la densidad total del espacio que nosotros estamos analizando. Disculpen. Esto va a ser igual a F1. No voy a poner esto para que no sea muy larga la notación. Y ρ voy a poder escribir como ρ1 y ρ2. Aquí sí voy a hacer la separación explícita de P1, de Q1, de 2, de Q2. Y entonces voy a tener F1, ρ1, de P1, de Q1, integral en F2, ρ2, de P2, de Q2. Y entonces, otra vez, a partir de esta definición, lo que nosotros vamos a tener es que es F1, el promedio de F1 y el promedio de F2. Que es lo que tenemos aquí como la ecuación 2.2. Permítanme, okay. Sí, esto es lo que nos dice el libro y está dado por este procedimiento. El simple hecho de que sean estadísticamente independientes, entonces quiere decir que la correlación entre estas dos cantidades en dos subespacios diferentes, pues va a ser simplemente el producto de estas... No, perdón, no es la correlación, el promedio, el promedio del producto de estas dos cantidades. Entonces, ya que estamos empezando a hablar de promedios, también vamos a poder empezar a hablar un poco acerca de la dispersión o la varianza de estas distribuciones o de estas cantidades. Entonces, o sea, ujú. El flujo de masa, energía o cualquiera otra de estas propiedades es aproximadamente cero. Sin embargo, estas no son como tal cero. Voy a poner, no sé, aquí es el tiempo, aquí es F, y aquí tenemos su valor promedio, F medio. Entonces, conforme avanza el tiempo, el comportamiento de F en alguno de los subsistemas va a tener este comportamiento. Entonces, así como podemos definir una media, también vamos a poder
calcular otro tipo de propiedades estadísticas como la dispersión. El DAIR. Vamos a ponerle I. Esta va a ser positiva o negativa, dependiendo si estás arriba o abajo del valor promedio. Ya que se necesita la varianza al cuadrado, la desviación estándar. A ver, déjenme copiar más texto de acá. No sé qué hice. Esta va a ser 0. Ok. Aquí voy a escribir un poco. Entonces, vamos a tener esta cantidad, menos f barra al cuadrado, va a ser simplemente f cuadrada menos 2 veces f promedio, menos f promedio al cuadrado. Entonces, esta operación promedio, perdón, creo que no lo dice aquí arriba, pero el promedio lo van a estar escribiendo independientemente de esta notación. Esta notación va a indicar también el promedio, ya sea promedio en el ensamble o el promedio en el tiempo, promedio estadístico o promedio temporal, va a tener esta relación. Ok, entonces esto es un operador lineal y como ya vieron en sus cursos de álgebra lineal, este operador se puede distribuir en cada uno de los sumandos. Entonces tenemos esto menos 2 veces f barra más el promedio de f barra al cuadrado. Ok, el promedio de una constante va a ser la constante. Entonces vamos a tener esto de acá. Control C. Todas las constantes que puedan actuar dentro de este operador, otra vez es un operador lineal, entonces salen del operador 2f barra, el promedio de f, más f barra al cuadrado. Voy a poner aquí un paréntesis como para que se pueda ver la diferencia entre lo que voy a escribir. Y entonces lo voy a poder escribir así. El promedio de f cuadrada menos 2 veces esta cantidad y esta cantidad van a ser idénticas, más esto de acá, y lo que me va a arrojar es lo que ya tiene escrito aquí en el libro.
Es decir, esta cantidad, que es esto de acá, va a ser idéntico a el promedio de f al cuadrado menos el promedio al cuadrado. Ok. Siguiente párrafo, no sé nada. Igual, si ustedes quieren ir siguiendo el libro, también lo pueden ir haciendo. Ahorita, pues nada más les estoy dando como que, haciendo algunos comentarios en torno al texto. Ok, igual, cada una de estas cantidades, van a estar representando o energía o el valor de la presión en cada uno de los subsistemas, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas fluctuaciones que haya en torno a estas cantidades, pues van a tender otra vez a buscar su estado de equilibrio. Muy bien. Después aquí se empieza a hablar un poco acerca de otro montón de propiedades estadísticas. Voy a copiar esta parte. Ahora, estas propiedades que estamos calculando, en principio, van a ser válidos para cada uno de los subsistemas. Entonces, si queremos calcular, por decir, la energía total de todo nuestro sistema, entonces necesitamos añadir sumar cada una de las energías individuales de cada uno de los subsistemas. Igual de la misma forma, es así como vamos a poder ir sumando el promedio de cada una, lo mismo con esta cantidad que nosotros acabamos de calcular. Igual va a ser la suma de cada una de estas dispersiones individuales. Y dada las ver, aquí sí creo que les puedo ir contribuyendo un poco. A ver. Ujú. ¿Tienen idea de por qué esto es cero? FI menos FI barra FJ menos FJ barra. Entonces, esto va a ser igual a la integral de esto de acá, FI menos FI barra, FJ menos FJ barra, por la densidad
control C, IJ, de P y J, de Q y J. Entonces, si son estadísticamente independientes, entonces voy a tener Fi menos Fi barra por ρi de Pi de Qi que multiplica a Fj menos Fj barra por J de Pj de Qj. Ahí está. Y esto, pues, es otra vez el promedio de Fi menos Fi barra que multiplica al... Ah, ¿por qué le puse J? Ahorita lo corrijo rápido. Chingo, estamos. FK, FK menos K, K, y K, y K, y K, 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 y K. Menos FK menos F barra K. Y entonces, otra vez, esto de acá es un operador lineal, entonces tengo Fi menos el promedio de una constante, pues es la constante que multiplica a Fk menos Fk. Y entonces, este es idéntico con esto es idéntico con esto, y esto es 0. Entonces, de ahí que aparezca este 0. Entonces, aquí viene otra propiedad. Ya creo que es ese escaso. Entonces, dada esta independencia estadística, entonces nosotros podemos asegurar esto de acá. Bien. Bueno, aquí nos dice que conforme el número de elementos de nuestro sistema aumenta, entonces sí. Entonces esta desviación también aumenta y aumenta directamente proporcional a L. Entonces, aquí añaden una cierta propiedad.
Entonces, si tenemos esta cantidad que es proporcional a n, es decir, si cada una de estas fluctuaciones tienen más o menos el mismo comportamiento, si todas estas están más o menos fluctuando en torno al equilibrio, entonces la suma de cada una de estas cantidades individuales, entonces van a ser proporcional al número de veces que sumemos este número parecido. Entonces, el incremento relativo de cada una de estas fluctuaciones va a ser proporcional a la raíz cuadrada de esto. Sí, por eso los pongo aquí un poco más gráfico. Entonces tenemos nuestro subsistema. Otra vez un sistema cerrado. No hay flujo de masa, no hay flujo de energía. De manera artificial, nosotros hemos dividido nuestro sistema macroscópico en un montón de subsistemas y nosotros estamos interesados en el comportamiento de alguna de estas celdas. Entonces, si vemos el comportamiento de cada una de estas como función del tiempo, si suponemos que el sistema se encuentra en equilibrio, entonces todas van a buscar llegar a su configuración de equilibrio. Aquí va a ser FI, FJ, FK. Y entonces, una que esté arriba de su estado de equilibrio, la tendencia natural del sistema es que busque llegar a su configuración de equilibrio. Una vez que llegó a su configuración de equilibrio, pues luego de un cierto tiempo de relajación, entonces el sistema va a estar oscilando en torno a esta posición. Si el sistema está abajo de su configuración de equilibrio, va a tratar de llegar otra vez a su estado de equilibrio y van a estar fluctuando. Y una que nació desde que nosotros volteamos a medir el sistema, está en torno a su estado de equilibrio, pues no va a haber mayor complicación. Entonces, después de que el sistema se encuentra en equilibrio, voy a poner, aquí está. Luego de que pasó el suficiente tiempo, a ver, aquí, de acuerdo a la notación, a este tiempo, un tiempo largo, a partir de aquí empezamos a hacer nuestras mediciones. Aquí empezamos a registrar todos los datos, una vez que el sistema se encuentra equilibrado. Entonces, ya que conocemos F, vamos a poder conocer la dispersión. Y entonces, para poder calcular voy a cambiar de signo. Por decir, la cantidad macroscópica total, voy a necesitar la suma de 1 hasta n, considerando que sean n subsistemas, como la suma de cada una de estas propiedades individuales. De la misma forma, voy a tener esta cantidad. De delta F, I. Y entonces, si todas tienen más o menos el mismo comportamiento, entonces uno esperaría que esta cantidad
delta F cuadrada. Ajá. Que esta cantidad sea proporcional a n veces alguna de estas cantidades. Es lo que tratan de decirnos acá. Entonces, la raíz cuadrada de esta cantidad pues va a ser proporcional a la raíz cuadrada de esta cantidad. Ajá. Y esta es otra de las bases que nosotros vamos a necesitar para hacer el siguiente análisis. ¿Dudas, comentarios de lo que acabo de escribirles acá? Estos fueron pues más un desarrollo matemático a partir de esta idea de acá, de independencia estadística. No sé si quedó alguna duda que quieran que hagamos algún tipo de énfasis. ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí concluimos este tema.